Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este espacio informativo, a este espacio que tenemos aquí en este medio de comunicación, llamado Entorno Económico. Esta es una coproducción del periódico Cambio de Michoacán y del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Mi nombre es Contador Público Certificado, Silvano Vilche Suárez. Soy presidente de la Comisión de Previsión Social y socio de este colegio. El tema que traemos hoy a la mesa es un tema que en el medio de los contadores públicos nos es muy familiar. Queremos darlo a conocer al público en general para tener una mayor difusión. El tema es la auditoría a los estados financieros. Sobre este tema tenemos un experto en auditoría a los estados financieros, que es el contador público certificado Eric García Gil. Él es socio también del Colegio de Contadores y fue expresidente de la Comisión de Auditoría. Actualmente pertenece a esa comisión, a la cual le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchas gracias, contador. Buen día, muchas gracias por la invitación. Pues estamos a tus órdenes aquí para lo que se ofrezca. Sabemos que hay un gran auditorio y que es público en general, por lo cual trataremos de hacer esto muy sencillo, muy claro, sin tanto tecnicismo. Muy bien. A tus órdenes, contador. Muy bien. Cuando hablamos de auditoría a los estados financieros, la palabra auditoría siempre nos pone, o lo queremos referir a que estamos ante una autoridad, que una autoridad la que nos va a revisar. Ahorita lo vamos a desmentir. A mí me gustaría que por lo pronto, o como primera pregunta, o primer comentario, nos dijeras, ¿qué es la auditoría a los estados financieros? Mira, la auditoría de estados financieros, te voy a platicar un poquito del historial. La auditoría de estados financieros nació hace muchísimos años, y desgraciadamente en México la autoridad hacendaria, más que todo, ha presionado tanto a que lo liguemos a un dictamen fiscal. Sin embargo, la auditoría a los estados financieros es algo más amplio que la auditoría fiscal. Sí. En conclusión, ¿qué es la auditoría? La auditoría es una verificación a los estados financieros que debe emitir cualquier ente económico, sea lucrativo o no lucrativo. En consideración, esos datos y ese informe que viene en cada uno de los rubros que integran los 4 estados financieros básicos, sí, deben de verificarse que sean reales, que no sean mentiras, que no sean ficticios, para que no pase lo de famoso Enron, sí, que inflan los números y luego son mentiras. Dice la empresa vale 100 pesos y vale 2. Sí, claro. En consideración, es verificar que sean reales, es dar fe de que lo que dicen los estados financieros corresponden a la realidad. Eso es la auditoría de estados financieros. Es algo mucho más amplio que el puro bracito que es el dictamen fiscal. Muy bien. Sí, entendamos por estados financieros que es un documento que nos refleja la situación de la empresa. Sí. Y en el otro estado financiero, si tuvo ganancias, pérdidas, claro, su situación, es una fotografía de la empresa. Exactamente, si me permites comentar ahí algún detalle. Esos estados financieros básicos son, por ejemplo, son los 4. El estado de situación financiera, que es situación financiera, que es más conocido como el balance general. El común denominador lo conoce como un balance general. Sí. Y esa es una fotografía de un momento específico. Sí. Es un estado financiero estático, que les hagas una foto, estaba parado de tal forma y esa es la situación que tiene. Están los otros que son los dinámicos, que son el estado de situación, el estado de resultados integral. Ese resultados integral es el de pérdidas y ganancias. Ese nos arroja lo de un periodo de enero a diciembre. Ese es dinámico porque nos dice el comportamiento de todo un año. Hay otros dos. Perdón, en el de pérdidas y ganancias, como su mismo nombre te lo indicaría, nos diría si tuvimos, cuánto vendimos, claro, cuánto gastamos, claro, si tenemos utilidad o pérdida, o tenemos una pérdida. Sí, pérdida. Correcto. Ahí se analiza lo dinámico del año y los resultados de un periodo, que puede ser un mes, pueden ser 2 o el año. Y está el de variaciones al capital y está el de flujo de efectivo.
Sí. Todos esos estados financieros nos permiten analizar la situación y verificar que los datos sean correctos. Y si eso es correcto, entonces si alguno hay interesado en invertir, en comprar, hasta en los pagos de impuestos, ahí se verifica que sean reales y no sean mentiras. Entonces, la fe de un contador público certificado es muy importante que pase por manos de ellos para darles validez y darles autenticidad. De lo contrario, son muy fáciles de manipular. Ok. Aquí es muy importante señalar que esos estados financieros son responsabilidad de la administración. Eso los tiene que hacer la administración. No uno como auditor en papel de auditor. Sí. No tiene que realizarlos, tiene que ser de la administración. Lo realiza la administración. Pero ¿sobre qué bases debe estar preparada la contabilidad para estos estados financieros? Sí, mira, las empresas deben de tener su departamento administrativo, sea interno, sea externo, pero sí deben de preparar sus estados financieros. Esos estados financieros deben de apegarse a una normatividad que existe desde hace muchos años. Nosotros lo conocíamos antes aquí como los principios generalmente aceptados y luego los vacilábamos como principios generalmente desconocidos, porque sí era un problema ese sentido. Sin embargo, la tendencia mundial nos ha ido presionando a que nuestra normatividad interna se nivele o se alinee con la normatividad internacional. Entonces se debe de preparar esta información de acuerdo a las normas de información financiera, más conocidas como NIFs. Que ahora son internacionales. Sí, esas se llaman NIIF. Las nacionales son NIF, normas de información financiera, y las NIIF con doble I es normas internacionales de información financiera, que cada vez van más alineadas para que los estados financieros que se generen en México los puedan conocer o interpretar en China. Esa es la intención, y sobre esa base se debe preparar los estados financieros en México. Muy bien. Esto en base en concordancia con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al cual está afiliado el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Sí, efectivamente. Al inicio de la charla, cuando comentamos lo del dictamen, de lo de la auditoría, también señalábamos que como que se le refiere cuando hablas de auditoría a como si Hacienda o alguien tiene que estar. Hay un dictamen para efectos fiscales. A ver, platícanos, ¿cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo, no es lo mismo? Sí, mira, primero me gustaría platicarte un poquito, porque la auditoría no la llevamos a cabo conforme queramos, conforme entendamos. No. Así como la contabilidad tiene su marco regulatorio en las normas de información financiera, la auditoría también ha ido haciendo lo mismo, se ha ido alineando con toda la normatividad internacional, y esa es en función a las que las conocemos como NIAS. Sí, entonces son las normas internacionales de auditoría. Esas normas de auditoría están reguladas a nivel internacional y cada vez estas se van alineando más al marco regulatorio internacional. Así como la contabilidad se prepara con unas normas, la auditoría se rige con otras normas en donde tú debes de llevar a cabo los procedimientos que ahí se establecen. Ahora me preguntas, ¿qué diferencias con la auditoría fiscal? Nosotros en México, efectivamente a partir del 2001, 2001-2002 inició la auditoría obligatoria de acuerdo al Código Fiscal. Anteriormente presentábamos las auditorías al SAT de manera voluntaria, sin ningún problema, no había límites de nada, y se presentaban los estados financieros básicos más las notas a los estados financieros y la opinión. Entonces era muy claro el informe. Después de que inició la obligatoriedad, esto se fue complicando bastante, en el sentido de que tanto era la exigencia fiscal que te fue desvirtuando un poco la esencia de la auditoría de estados financieros. La auditoría de estados financieros es mucho más amplio que un solo informe fiscal. Al SAT no le interesaba esos datos. Al SAT le interesaba nada más que el cumplimiento estricto de las normas fiscales. Que estuvieras pagando impuestos en tiempo y forma. Efectivamente, que contribuyeron al gasto público de manera proporcional y equitativa, como marcan las leyes. Entonces, el SAT presionó mucho en ese sentido, y fue que bastantes contadores le dieron más enfoque fiscal y fue perdiendo un poco de la esencia. Más sin embargo, la auditoría de estados financieros es mucho más amplio que
el informe financiero. El informe financiero es un accesorio de... O como un anexo. Es un anexo, Un anexo es un anexo fiscal. efectivamente. El Sí. CIPRED lleva datos financieros y datos fiscales. Entonces, es un solo anexo. Bueno, es decir, un anexo porque son muchos. Son muchos. Sí, efectivamente. Sí. Muy bien. Vamos, dos preguntitas del dictamen Sí. fiscal. ¿Quién lo puede presentar? ¿Todavía está vigente? ¿Quién lo puede presentar? ¿Quién está? Fíjate que... Pero ya no, parece que ya no hay, bueno, sí hay obligados, nada más los que se fusionan, los que cinden, las empresas que cinden operaciones, Sí. pero ¿quién más lo puede presentar? Mira, fíjate que ese detalle, hay una incongruencia ahí bárbara, porque primero entregábamos de manera voluntaria los empresarios que querían estar con sus estados financieros correctos y cumplir su obligación fiscal. Sí. Después entró la obligatoriedad y fue desvirtuando un poco y nos ponía ciertos límites, que 20 millones, que 300 trabajadores, que tanto de activo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fuera obligatorio. Tú rebasabas un límite de ingresos Sí. y eras obligado. Sí. Si no lo presentabas, había una multa muy importante que ascendía a 20, 30 mil pesos, muy fuerte. Sí. Y entonces se tenía que presentar fuera en tiempo o extemporáneo, pero no te escapabas. Presentar. Sí. Después fue evolucionando y luego llegó el expresidente Calderón Sí. y dijo que iba a quitar esa carga a los empresarios. A los empresarios. Sí, entonces lo dejó como voluntario. Sí. Aún así, los empresarios han conocido las bondades de los estados financieros y del anexo fiscal. Fiscal. Uh-huh. Y siguieron. La mayoría, el 95% siguió con el servicio. Pero ahora con la llegada del presidente Peña Nieto, Uh-huh. Peña Nieto, Uh-huh. suceden unas cosas muy raras, porque dice que son voluntarios. Sí. Bueno, entonces yo entiendo que un voluntario es, si yo te invito a una fiesta, tú si gustas vas, Y si no, y si no gustas no vas. Claro. Sí, o sea, es una invitación. Sí. Ahora lo curioso está en que es voluntario, pero resulta de que tienes que tener unos ingresos de 100 millones hacia arriba, lo cual en nuestro medio no es sencillo. En el Estado es difícil. Sí, en el Estado, como estamos económicamente, no es sencillo. Uh-huh. Entonces, hay una incongruencia bárbara en el sentido de que, bueno, si es voluntario, ¿por qué pones mínimo 100 millones? Entonces, lo que da a entender ahí es de que está enfocado a beneficiar a las grandes empresas y está dejando de manera desprotegida a esos contribuyentes menos de 100 millones de pesos, porque les vende la idea de que ya no necesitan al auditor, ya no necesitan quien les haga los estados financieros, no necesita quien les revise su anexo fiscal. Y lo que va a suceder próximamente, no muy lejana, va a ser que muchos empresarios dijeron, pues ya no es obligatorio, ya no puedo presentar, ya no lo hago, ni hago los estados financieros básicos que debemos de mantenerlos siempre. Y entonces cuando llegue la autoridad a revisar a esos contribuyentes de menor capacidad económica, que son los de menos de 100 millones de pesos, pues resulta de que no van a estar preparados para atender esa contingencia. Y ya cuando quieran, pues los tiempos van a estar encima, el pago ya no lo revisaron correctamente, el informe de todo su contabilidad, ahora que está lo del famoso buzón, que tienes que subir tu balanza, que te la autoricen, los saldos que trae la balanza. Hay bastante información que se va a subir, que todos los contribuyentes que se hayan relajado, híjole, pues Dios guarde la hora, porque yo creo que los que les empiezan a revisar, que les den sus 5 o 15 días, aclárame, no van a tener la posibilidad de tener la información. Y aunado a eso, si en el inter del año no cumplieron con sus obligaciones fiscales, porque es parte de del servicio que brinda un auditor, van a estar en un problema que no van a poderse defender. Entonces ahí es donde digo que los beneficios es para los que están arriba de la rayita. Claro. Y los de arriba de la rayita de este estado pues son pocos, la mayoría estamos abajo de 100 millones de pesos, por lo cual pues yo creo que deberían reconsiderar esta situación. Si es voluntario, que lo presente cualquiera. En el mundo resulta que nada más es obligatorio en México. Sí. Es algo irrisorio, o sea, solo México es obligatorio y ahora es voluntario y lo requisitas. Entonces son cosas que nada más en México se ven. Este año se va a notar porque normalmente en abril, mayo, junio, es cuando se pagaban las diferencias que uno como dictaminado le decía al empresario, mira, sabes que no pagaste esto, debes esto, y teníamos que pagarlo antes de entregar el dictamen. Aquí se va a notar porque puede tender a que bajen los recursos o que recauden menos
por estas diferencias que se pagaban en estos meses. Sí, efectivamente, mira, sucede lo siguiente. El SAT piensa que nosotros nada más contribuimos como auditores en ese famoso brazo derecho anexo fiscal. Sí. Ellos piensan que nada más las diferencias son las que pagamos después de presentar el dictamen, que nos dan 15 días para pagar las diferencias. Sí. Ellos consideran en su evaluación interna que eso nada más es lo que contribuye el auditor. Eso es falso, porque mira, nosotros como auditores venimos trabajando a lo largo del año. Claro. Y todas las diferencias que vamos determinando en ese proceso de revisión, las vamos notificando para que al final del año no tengan tanto a pagar ni tantos recargos y actualización. Sí. Vamos haciendo los pagos de manera complementaria a lo largo del año y en consecuencia no se nota como ellos quisieran. Sin embargo, ya salió por ahí una publicación del SAT que dice que en estos meses de marzo, abril y lo que va de mayo, ha bajado la contribución. Entonces, de alguna manera están empezando a resentir sus decisiones, que a veces no entendemos cómo las toman, porque tienen asesores buenos. Y en ese tenor está cayendo la recaudación, nada más que no quieren aceptar de manera clara en que son decisiones tomadas al vapor o indebidas o sin razonarse. Sí. La recaudación se ha caído definitivamente en estos periodos y tal vez recapaciten, o pues si son muy orgullosos se la van a llevar así y no van a aceptar el error. Okay. Bueno, a ver, vamos a regresar al tema de la auditoría de los estados financieros. Olvidemos ya del anexo fiscal Correcto. que ya está tendiendo a desaparecer. ¿Cómo puedes certificar? Yo te contrato para que me revises mi estado financiero, que me digas en un informe si ese estado financiero es real, los números que están allí son reales o qué es lo que les pasa. ¿Hay alguien que te revise a ti, tú como despacho, tú como contador, que te revise y te diga, oye, cómo realizas tu trabajo y demás? Sí, mira, los que estamos certificados y nos dedicamos a la auditoría de estados financieros, aparte de tener una certificación que nos proporciona el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de exámenes, a través de capacitación pues permanente, hay otra certificación por áreas. El SAT te entrega si acreditas, te entrega un registro, te permite tener los elementos técnicos de poder llevar a cabo esta revisión. Esta revisión pues tú la llevas a cabo en función a todo lo que te entregan y tienes que verificar de manera detallada todo lo que me estás diciendo. De lo contrario, no vamos a cumplir con lo que requiere el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ahora a través de un organismo que creó de control de calidad a los despachos. O sea que hay alguien que te revisa a ti, ¿cómo realizas estos trabajos de auditoría? Sí, hay un ente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que desconocemos quiénes son, que te envían al despacho y te dicen, a ver, muéstrame la auditoría de tal año, a ver, préstame tu cartera, luego, a ver, dame de este contribuyente. Y entonces ahí empiezan a revisar si los procedimientos que aplicamos son los que realmente son los autorizados, y nos van evaluando de la actuación profesional. Entonces, nosotros no hacemos lo que queremos ni como queramos, tenemos quien nos supervise. Por eso lo importante es estar colegiado, y pues el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el que lleva la vanguardia en ese sentido. Y nosotros como Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, pues formamos parte de este instituto y queremos brindar un mejor servicio y cumplimos y tratamos de cumplir con lo mejor y con lo que especifica todas las normas. Muy bien. El tiempo aquí es muy corto, a veces no puede uno abundar todos los temas, y también a veces no muy técnico porque va dirigido al público en general. ¿Hay algo que quisieras agregar? Yo sé que, por ejemplo, para el empresario es muy importante que se olvide del dictamen fiscal, pero sí contratar los servicios para ser auditoría de estados financieros, porque él tendría la certeza de que sus números son correctos y que sus obligaciones fiscales son correctas, aunque no se los tengas que informar en un anexo al SAT, así es. Mira,
Perdón, yo creo que sí valdría la pena que sigan considerando el servicio, es algo muy importante en el sentido de que van a tener veracidad de los informes que se tienen. Ahora máximo en los concursos de las constructoras para llegar a las obras se tiene que tener dictaminado, no es nada más de que, oye, fírmamelo. Claro. No, tienes que llevar a cabo un procedimiento donde dé certeza y validez de lo que está presentando. A las instituciones bancarias también es muy importante que estén dictaminados porque les da seriedad a los números y te dan más validez. Ante terceros, que pudieran ser inversionistas, ante proveedores, es un instrumento muy importante que no debería de perderse. En el mundo cada vez tiene más validez y tiene más vigencia porque le da transparencia a tus números, les da validez a tus números y aunado a eso, el auditor que está haciendo ese trabajo no deja de lado lo fiscal. Claro. No es una parte de los procedimientos que aplica. La única diferencia es que ya no envía por medio de un programa al SAT. Sin embargo, el trabajo sí se lleva. Se le entrega ese informe al empresario, al que te contrata, a la administración de la empresa. Y se sigue teniendo la misma protección en el sentido de que pues uno entrega papeles bien hechos, en el sentido de que si la autoridad también lo requiere, pues también estamos en posibilidades de atender la auditoría que pudiera llegar a una eventualidad. Entonces, deberían reconsiderar los que se han dejado influenciar en que ya no es obligatorio. Deberían de pensarlo porque el día de mañana cuando acuerden tal vez se vean sorprendidos de que su información financiera perdió validez porque no hubo quien la estuviera supervisando. Muy bien, Eric, pues ya no me resta más que darte las gracias por esta charla, muy importante, muy interesante. Y nos despedimos aquí de nuestros amigos aquí que nos siguen por las redes sociales y estamos en sus órdenes. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.